también mucha tela que cortar en este caso. Pedro Águeda, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, vamos a ver, según la UCO, ¿cómo actuaban en esta segunda fase, digamos, de la operación? Luego hablaremos de la primera, que es la que comienza en el año 2021. Pues de esta segunda fase de la operación es de la que tenemos más dudas, porque las detenciones de ayer, las 7 detenciones, los registros que aún se practican, están bajo secreto, porque han aparecido dentro de la dinámica que se descubrió en aquel amaño de la adjudicación y compra de mascarillas, pues los mismos protagonistas y otros nuevos habrían protagonizado otros amaños en adjudicación de obra pública de otros contratos que probablemente aquí entren, pues construcciones, obra pública de construcciones ya no material sanitario como en la primera época. Se están viendo cómo hay empresas y personajes que ya estaban en el caso de mascarillas que ahora mismo habrían protagonizado otras mordidas, otras comisiones, otros amaños adjudicados. Actualmente se estaría hablando de mordidas en esta segunda fase de la operación de entre 200.000 y 400.000 euros, ¿no? Esa frase de 200.000, esa cifra nos retrotrae al primer detenido en el caso Mascarillas, al tercero de la Diputación de Almería, Óscar Liria, que habría cobrado entre 200.000 y 400.000 euros de una comisión de casi el 50% por un contrato de 2 millones. Es decir, la compra de mascarillas que comenzó la investigación, eran 2 millones de material y 1 millón de euros fue para repartir en comisiones. De esas comisiones, el número 3 de la Diputación se hubiera llevado entre 200.000 y 400.000 euros. Esto de los 120.000 euros en la almohada, ¿esto es verdad? Cuéntanos un poquitito cómo les pillan, porque les pilló la Guardia Civil, ¿no? La historia de esta trama de corrupción yo creo que tiene que ver un poco con la impunidad que da el poder omnímodo político de cualquier signo en un territorio. Y este es el caso en Almería y precisamente en alguna localidad como la de Fines. En esa primera fase de la investigación se descubrió al hijo del alcalde sacando del domicilio familiar casi 120.000 euros en una funda de almohada que introdujo en el maletero de un coche. Que le pillaron infraganti los agentes, ¿no? Claro que sí, pero es que a Óscar Liria, el tercero de la Diputación de Almería, le cogieron otro más de, lo tengo por aquí apuntado, 26.250 euros dentro de su casa. Fue un buen botín para esa primera fase de la operación. Ha llovido ya, han pasado 4 años y ahí sigue vivo porque, como decimos, pues cuando se levanta el secreto sumario de esta parte, de estas detenciones que se están produciendo, que se han producido y de los registros, probablemente descubramos muchas cosas más en el mismo sentido. Claro, porque de momento conocemos muy poquito de esta segunda fase de la operación que viene de una primera, Mateo. Quédense con este nombre, es el de Kylian López. A él se le estaba investigando en Barcelona porque, bueno, se le estaba investigando sus supuestos vínculos con el narco, por la venta de drogas, con la venta de armas, con blanqueo de capitales. Sí. ¿En qué momento dicen, oiga, es que esta investigación nos lleva hasta el Partido Popular de Almería? Bueno, es la operación Lua, que instruye un juzgado de Barcelona, efectivamente, con varios detenidos, entre ellos Kylian López, del entorno también de responsables de la Diputación de Almería, y a través de las escuchas que se realiza este tipo de organizaciones, son, digamos, una organización ya, digamos, con un elevado perfil delictivo, narcotráfico, tráfico de armas y blanqueo de capitales, aparece una mención de esta persona a un pelotazo, efectivamente, a través de su empresa, digamos, que tenía en Cataluña, un pelotazo de mascarillas, ¿no? Una referencia a un contrato de mascarillas que no se acababa de cerrar. Por cierto, mascarillas que acaban, fue un contrato fraudulento, pero el material llegó defectuoso. No fue como otros casos que hemos visto, que sí que se entregaron esas mascarillas. En este caso hubo problemas con la entrega del material, había cierto nerviosismo, y estas conversaciones intervenidas en la causa de Barcelona son las que les lleva a los agentes de la Guardia Civil a tirar del hilo hasta Almería. Así llegan en 2021, como te digo, a este contrato de mascarillas en Almería. Fue en abril exactamente de 2020 cuando se ejecutó el contrato, y las digamos, escuchas posteriores son las que llevan hasta Almería. Y ahí es donde empiezan a tirar del hilo, llegan a esta primera fase de la operación que contaba Pedro, y ahora estamos en esta segunda fase, que es con una dimensión mucho más elevada, porque no solo se habla de contrato de mascarillas, sino de la adjudicación de obra pública y la percepción de comisiones por la facilitación o colaboración de estos detenidos, que por cierto pasarán a disposición judicial mañana, veremos a ver lo que hace la jueza, digamos, en esta trama de comisiones. Claro que ustedes dirán, ¿cómo que Kylian López, presunto narcotraficante, estaba hablando con uno del Partido Popular de Almería? Decías que era del entorno, sí, es el sobrino de una excuñada del alcalde detenido, ¿no? Todo se centra en Fines, que es un pueblito muy pequeño de Almería, y ahí es donde efectivamente el epicentro de la trama, digamos,
digamos, llega hasta los entornos familiares de estos detenidos en el día de ayer, de los detenidos en 2021 y de Kylian López, que fue el primero de los detenidos por el caso de narcotráfico, tráfico de armas y blanqueo en Barcelona. Vamos a acercarnos precisamente hasta Andalucía. Isabel Morillo, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué más detalles podemos aportar del funcionamiento de esta presunta trama? Bueno, pues la verdad que del motivo de las detenciones de ayer todavía nos falta muchísima información. Yo creo que tanto Mateo como Pedro han desgranado bien lo que sabemos de la primera parte de la causa, del caso Mascarilla. Sabemos que ahora se está investigando también la adjudicación de contratos de obras menores, tanto desde la Diputación como desde el Ayuntamiento de Fines, y que esto va más allá de los contratos sanitarios que motivan el estallido del caso en 2021. Pero no sabemos de cuánto dinero estamos hablando, de qué tipo de obras estamos hablando. Sabemos que hay 2 empresarios detenidos, sabemos que son obras de construcción, obra pública, infraestructura, pero nos queda todavía conocer muchos detalles de las diligencias que aún se están efectuando. Claro, comienza todo investigando, pues en fin, una venta de mascarillas, Mateo, y luego se dirige a la contratación de obra pública y se pudieron ofrecer obra pública desde el ayuntamiento a cambio de mordidas. Y aquí, claro, la información que ha trascendido es muy llamativa, porque o supuestamente la empresa de Kylian López accedía a esa adjudicación, iba al concurso y se lo daban a él, o desde el ayuntamiento al parecer le habrían dicho, oye, concurre tú con una oferta pésima, voy yo con una oferta mejor, ¿no? Y una empresa al parecer vinculada al alcalde se llevaba esa adjudicación. Porque aparte de la Azoret Corporate Ibérica, que era la empresa de Kylian López, que es la que accede al contrato de mascarillas valorada en 2 millones, de los cuales 1 millón fue de beneficios, de los cuales el 50% se lo reparten en las famosas comisiones que decía Pedro, de entre 200 y 400.000 euros, hay 2 empresas más, OIC y Pluconal, que estarían, digamos, en ese ámbito, digamos, preeminente de la percepción de las adjudicaciones. O sea, era digamos, una suerte de juego a 3 bandas, ¿no? Donde había 3 empresas que no son en el contrato de mascarillas, sino en contratos menores, mayores, medianos, primero el Ayuntamiento de Fines y después, a priori, veremos a ver lo que dice esta pieza secreta, en la Diputación. Se llevarían contratos con la facilitación, esto es entre comillas porque lo dice el auto de registro, facilitación o colaboración de los detenidos, del presidente, del vicepresidente y del tercer cargo de la Diputación. Claro, ¿qué ha dicho Juanma Moreno Bonilla? Bueno, de momento lo que ha hecho es suspender de militancia a los detenidos que forman parte del partido. Claro, esta investigación, como le decimos, nace de otra investigación hace 4 años, donde ya estaban implicados miembros del Partido Popular de Andalucía, Carlos. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Esa investigación judicial que venía derivada de una investigación de un juzgado de Barcelona. Inicialmente se detenía a, como habéis comentado, a Óscar Liria. Se le encontraban en su domicilio una importante cantidad de dinero en metálico y también en el vehículo particular coches de alta gama de 2 de sus familiares. Se decretó su ingreso en prisión y el Partido Popular lo expulsó de esta organización. Ahora al presidente de la Diputación, al vicepresidente segundo y al alcalde de Fines se les suspende cautelarmente de la militancia. Dice el Partido Popular de Andalucía, solicita que se mantenga la presunción de inocencia de estas 3 personas, a la misma vez que ya se ha nombrado a un presidente de la Diputación. Asume este cargo el actual consejero de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía y también secretario general de los populares almerienses, Fernández Pacheco. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha explicado que hasta que no tenga más información sobre estas nuevas detenciones no va a hacer ninguna valoración. El Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía ya ha convocado hoy una rueda de prensa en torno al mediodía en la que esperamos poder preguntarles por nuevas valoraciones acerca de lo que está ocurriendo. Un caso que en 2001 ya se produjeron 17 detenciones, ahora llegan 7 más. Estamos muy pendientes de los nuevos detalles que
puedan desgranarse del mismo y sobre todo de las valoraciones que puedan realizarse desde los populares andaluces. En fin, una investigación que viene de otra investigación, Pedro, con intervenciones telefónicas y con la sorpresa mayúscula ayer de que miembros del Partido Popular decían que no estaban detenidos sino retenidos. Y la propia Diputación, que es algo especialmente lamentable cuando estás intentando hacer el trabajo de comprobación de una operación que está bajo secreto de sumario, donde es muy difícil tener pocos datos confirmados, pues a esa confusión toda se suma que una institución, que es algo inaudito, niegue las detenciones que se han producido. Al final, el Tribunal Superior de Justicia tendría que hablar con el responsable, con el juzgado de instrucción de Almería, el número 1 que lleva la investigación, para que le facilitara unos datos mínimos que poder confirmar y aclarar todo en una nota de prensa ese embrollo que había creado el Partido Popular y la propia Diputación de Almería, negando que su máximo responsable y su segundo estuvieran detenidos. Y todo esto, Morillo, claro, en una situación en la que el Partido Popular de Andalucía se encuentra en una situación determinante, porque Juanma Moreno Bonilla se enfrenta en cuestión de meses a las elecciones que él mismo decida en una fecha determinada, ¿no? ¿Cómo se está viviendo por parte del Partido Popular de Andalucía, allí en Sevilla, estas novedades que afectan a una supuesta trama de corrupción en la cúpula del Partido Popular de Almería? Pues a mí me parece muy llamativo que lo que trasladaban ayer era consternación, por supuesto, y sorpresa. Era como si el partido estuviera en estado de shock y me resulta muy llamativo porque las primeras detenciones se producen en 2021, las investigaciones, pese a muchos intentos de maniobras dilatorias que consiguen efectivamente ir retrasando la instrucción en los juzgados, siguen adelante y en mayo de este año hay un informe, bueno, desde abril, lo pudimos conocer en mayo, un informe de la UCO que deja ya poquísimas dudas sobre el papel del vicepresidente de la Diputación y número 3 del Partido Popular en Almería, de Fernando Jiménez, que parece que tiene un papel importante en esta presunta trama corrupta y que era la mano derecha del presidente de la Diputación y presidente del PP de Almería. Y pese a conocer todos estos indicios que podrían haber llevado al partido a sospechar que algo olía mal, porque efectivamente hay cosas muy turbias, conversaciones en un chat muy llamativas, reparto de comisiones evidentes, pues pese a todo nadie ha tocado nunca un pelo a quienes mandaban en el PP de Almería. Incluso en el último congreso regional de hace 2 semanas al presidente del PP de Almería le entregan más galones y le dan una vocalía. ¿Por qué han estado mirando para otro lado? Bueno, pues yo creo que el PP de Almería es un partido muy poderoso, siempre lo ha sido. Almería es una provincia que tiene 103 municipios, solo 3 tienen más de 100.000 habitantes, el resto son pueblos pequeños o muy pequeños, por lo cual la Diputación Provincial es el auténtico bastión, el auténtico nido de poder. Y además aquí hay antecedentes en el PP de Almería. El actual presidente que estaba detenido, su padrino político era Gabriel Amat, que es un señor que sigue siendo alcalde de Roquetas a sus 81 años, que ha controlado el PP en Almería toda la vida y que ha llegado a tener 260 investigaciones judiciales abiertas, consiguiendo que todas fueran archivadas sin que nunca pasara nada, ¿no? Estuvieron durmiendo muchísimo tiempo en los juzgados estas investigaciones, pero al hilo de lo que está planteando Morillo, Pedro, claro, lo cierto es que sorprende que le haya sorprendido al Partido Popular andaluz este caso, cuando ya en 2021 había sido detenido el número 3 de la Diputación de Almería, y vaya con qué historial además, y era muy cercano al número 1 y al número 2 que han sido detenidos y que ahora mismo están en los calabozos. Sí, hacía además referencia Isabel a un chat que tenían el detenido Óscar Lía, el número 3, y los 2 detenidos ahora, el 2 y el 1, que se llamaba Naranjito. Esos chats de WhatsApp que se crean entre los amigos, compañeros de trabajo, ambas cosas a la vez, en el que ya había, si no pistas de esto que se ha descubierto ahora, sí algunos comentarios sobre el caso de las mascarillas y una forma de actuar que eran bastante sospechosas. Pero, insistiendo, como decía Morillo, se puede permitir Juanma Moreno entrar con la motosierra en el Partido Popular de Almería, un Partido Popular que triunfaba cuando Andalucía era un solar controlado por el PSOE
y que, como digo, ha desarrollado un poder omnímodo en la provincia, en situaciones pues incluso que le ha hecho frente al auge de Vox allí mismo y en otros sitios, pues de una forma envidiable para lo que le gustaría al PP en otros lugares, ¿no? Así, abuela pluma, Mateo, como cuántos supuestos casos de corrupción hay en las diputaciones. Hablando de las diputaciones, Diputación de Orense, la familia Baltar estuvo 33 años. De ahí los vicios que se crean con la perpetuación del poder que en tanto tiempo, muchos acabaron en vía judicial. Carlos Fabra en Castellón estuvo 16 años. El PP en la Diputación de Almería venía de un presidente que estuvo otros tantos años y fue seguido por el que hoy está detenido. ¿Qué pasa? Que en las diputaciones, efectivamente, como bien sabréis, son, por ejemplo, la Diputación de Almería, contaba Isabel, hay 103 pueblos en Almería. La mayoría son pueblos pequeños. La Diputación tiene un presupuesto de Almería de 250 millones de euros. Fíjate. El control que tiene político para repartir en esos pueblos y crear esas redes clientelares es absoluto. O sea, las diputaciones hay que tenderlas así. Y hay que tenderlas también que no funcionan demasiado bien cuando la domina un solo partido, porque tiene el control total sobre los procesos. Normalmente las diputaciones están representadas por concejales, digamos, de varios partidos, hay pluralidad, etcétera. Pero cuando se controlan de esta forma tan clara por un partido político es cuando vienen después los problemas, como estamos viendo. Bueno, pues ahora con toda esta situación sobre la mesa, Morillo, Juanma Moreno Bonilla tiene que decidir cuándo convoca elecciones con tope máximo en el mes de junio. Eso es, ya sabíamos que después de la crisis de los cribados iba a intentar agotar al máximo la legislatura, que íbamos a llegar hasta junio sin elecciones. Yo creo que esto tampoco va a cambiar el calendario, que su intención es dilatarla lo máximo posible. Lo que pasa que es verdad que no paran de surgir cosas. También podrían pensar que efectivamente, como decíais en plató, la campaña puede hacérsele demasiado larga, porque también se ha llevado 7 años de gobierno sin tener casi ninguna crisis y ningún problema que erosionara su imagen. Quiero decir una cosa sobre Vox, que efectivamente coincido en que posiblemente Vox sea el partido que más se beneficie de este ambiente de corrupción generalizada de PSOE y de Partido Popular. Ayer me contaban una cosa muy interesante. Cuando estalló el caso en 2021 se personaron como acusación particular tanto el Partido Socialista como Vox en este caso, y me decían ayer que cuando se constituyó la Diputación Provincial en 2023, después de las últimas municipales, hubo ofertas del presidente de la Diputación, de Javier Aureliano García, a estos partidos para que se retiraran de una causa que decían que no era absolutamente nada, que nada más que eran fuegos de artificio y de no había ninguna trama, y a cambio él le cedería más posibilidad de contratar asesores y de blindar contratos en la Diputación. El PSOE decidió seguir adelante, por supuesto, personado en la causa judicial, y Vox se retiró de la causa y pudo conseguir muchos más contratos en la Diputación de los que le correspondían. Por eso, cuando ayer oíamos a Santiago Abascal decir que ellos ahora van a personarse como acusación particular, espero de verdad que el juez sea inteligente e íntegro y les diga que no pueden volver después de haberse retirado, claro. Diputaciones que están en entredicho son las que están supuestamente pringadas en casos de corrupción. El resto funcionan pues de maravilla. Se puede criticar políticamente, pero aquí las que están pringadas judicialmente eso es otra cuestión. Marta. Claro, sí, la cuestión no pasa por todas las diputaciones, obviamente. La cuestión pasa por Almería. La cuestión pasa por una diputación en la que su dirigente anterior tuvo sobre la mesa, como ha recordado Morillo, cientos de causas judiciales y todas fueron archivadas. Pues chico, pues no sé, algo pasa en Almería cuando este fue el anterior y vino la renovación y ahora la renovación está detenida. Pues tampoco se renovó bien, o sea, ya no era una cuestión del anterior, sino que esta nueva renovación pues tampoco ha salido muy bien, ¿no? Yo, en este caso además, bueno, pues el Partido Popular en Génova volverá a decir que respetan y que cada territorio tiene su independencia, y el señor Feijóo seguirá en sus dinámicas de respetar muchísimo a los varones, porque obviamente él está donde está porque los varones le pusieron ahí, y en ese sentido no va a aplicar quizá la verticalidad que en otros casos ha aplicado el Partido Popular, pero claro, es que en este caso quien sale retratado mal en ese caso es Moreno Bonilla, y Moreno Bonilla tiene ahora unas elecciones. Entonces, lo de Almería, el problema que tienen es que huele a podrido desde hace mucho tiempo, y las presuntas renovaciones que habían arreglado lo podrido resulta que no han arreglado nada. Y bueno, y el tiempo pasa y sin embargo no llegamos a la solución más que volvemos a elecciones y tenemos a Vox poniendo el cazo.
poniendo el cazo, eso sí, de esa manera particular, que es verdad que es muy importante que informemos sobre esto también. Lo que contaba Morillo es básico. Que Vox haya estado como acusación particular, que a cambio de prebendas en la Diputación saliera de esa acusación y que ahora pretenda volver, es un dato que hay que repetir sin parar, porque no nos olvidemos también de cómo se va a hacer rédito con estos casos, quién va a pretender sacar partido y con qué consecuencias. Tengamos, por favor, en cuenta todos los datos que son fundamentales. You